temas de formación. Eh, iba a decir un gusto volverlos a ver, pero la verdad es que no los puedo ver. Aunque sí puedo ver sus nombres, ¿no? Sus nombres en eh, los mensajes que ustedes mandan. A todos los que me han dicho, hola Padre Tito, buenas noches Padre Tito, pues les respondo, buenas noches a todos. Buenas noches a todos y gracias por unirse a esta transmisión que como en las últimas semanas, pues consiste pues en una serie de temas catequéticos, formativos para agentes pastorales, profesores, organizados siempre por el Centro de Animación Vicentina. Recuerden, para los que estuvieron la primera semana cuando se iniciaron estas charlas, estas reuniones, que a mí me habían pedido que me encargara de los temas de Cristología, Y ya en la primera semana yo empecé con la Cristología, con un tema que un poco nos ponía en contexto para luego ya entender la persona de Jesús de Nazaret, su mensaje, ¿no? Palestina en tiempo de Jesús. Ese fue el tema del que hablé hace ya 2 o 3 semanas, creo. Y bueno, una vez que ya conocemos el contexto, vamos a tratar otro tema. Esta vez ya un tema que tiene que ver directamente con la persona de Jesús, ¿ya? El título del tema que les voy a compartir esta noche es el perfil histórico de Jesús de Nazaret, ¿ya? El perfil histórico de Jesús de Nazaret. Y hago una pequeña explicación sobre el título, ¿ya? Está puesto ex profeso. Vamos a trazar un perfil histórico. Miren, nosotros sabemos, lo enseña la Iglesia, que Jesús, ¿ya? Jesús tiene 2 naturalezas, la divina y la humana, ¿no? Jesús es Dios y hombre. Pero la verdad es que cuando nosotros leemos el Evangelio, o los propios discípulos que conocieron personalmente a Jesús, con lo primero que tuvieron contacto es con la persona humana de Jesucristo, ¿no? Con la persona histórica, es lo primero que se nos evidencia, ¿no? Es lo que captan nuestros sentidos, la persona humana, la naturaleza humana. Los discípulos con quien se encontraron es con el Jesús histórico, ¿no? Con el Jesús que anduvo por Palestina, dando vueltas, haciendo milagros, discursos, con ese Jesús, que es el Jesús histórico. Luego, la propia humanidad de Jesucristo, sus acciones humanas, fueron mostrando su dimensión divina, su naturaleza divina, ¿no? Pero la naturaleza divina de Jesucristo actuaba en su naturaleza humana, ¿no? Por lo tanto, precisamente tomando en cuenta esto, es que yo he querido empezar a conocer a Jesucristo desde su dimensión histórica, desde su dimensión humana, digamos así, ¿no? Desde su dimensión humana. Por eso, lo que voy a intentar hacer ahora de una manera muy sintética, es hacer un repaso de los datos históricos de Jesucristo, lo que históricamente se puede saber de Jesús, ¿ya? Lo que históricamente se puede saber. Y sobre eso, debo empezar diciendo lo siguiente, ¿ya? Que al ser Jesús un personaje que vivió hace más de, o alrededor de 2000 años atrás, reconstruir su biografía, o sea, reconstruir su perfil histórico resulta siendo pues una empresa un poco complicada. Mientras más lejano sea el personaje que queremos conocer, pues más difícil se hace, ¿no? Es lo mismo que yo quiera conocer la vida de, no sé, pues Miguel Grau, que es del siglo pasado. Es más fácil, hay más datos, está más cerca. Pero de un personaje de 2 milenios atrás, pues es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda decir nada de Jesucristo, ¿no? Es cierto que no existen biografías sobre Jesús. No existen biografías en el sentido de que cuando Jesús hablaba y actuaba no había nadie que tomara nota de lo que Jesús hacía o decía, ¿no?
y que luego haya armado una biografía eh, del estilo que conocemos nosotros hoy las biografías, ¿no? Hoy nosotros las biografías son pues un género literario de carácter científico donde todo lo que se dice tiene que estar probado y, y demostrado. Bueno, pues ese tipo de biografías sobre Jesucristo no existen. Por lo tanto, los datos históricos sobre Jesús, los datos históricos sobre Jesús, hay que extraerlo de muchas otras fuentes, hay que picotear de donde se puede, salvo que siempre y cuando sea pues una fuente fiable, ¿ya? Para poder armar un esbozo de biografía de Jesucristo. Que sea difícil no quiere decir que no se pueda hacer, pero como les digo, tenemos que echar mano a muchos elementos y mucho tipo de literatura. Por ejemplo, ahí ustedes van a ver una diapositiva donde se señalan las fuentes de donde normalmente la cristología extrae datos para conocer al Jesús histórico, llamémosle así, ¿ya? Fuentes literarias, ¿no? Para tratar de armar en algo los datos históricos de Jesucristo, ¿no? Los datos históricos, sabiendo siempre pues que armar una biografía completa pues va a ser un poco complicado, ¿no? Bueno, ahí podrán ver ustedes que hay dos tipos de fuentes de donde se extraen datos para conocer a Jesucristo. Las más importantes son definitivamente las fuentes literarias, ¿ya? ¿Qué cosas son fuentes literarias? Textos, escritos, textos que hablen, mencionen, hagan referencia a Jesús, ¿ya? Tampoco son muchos, pero bueno, los que se conocen, textos, literatura que hable sobre Jesús, por lo menos dicen cosas interesantes que nos ayudan a más o menos darnos una idea de cómo fue Jesucristo, ¿no? Bueno, dentro de las fuentes literarias, ¿no? De los textos que hablan sobre Jesús, hay dos tipos de fuentes literarias. ¿Cuál creen ustedes que es la fuente literaria más importante para extraer datos sobre Jesús? ¿Ah? ¿Cuál creen ustedes que es la fuente más importante para extraer datos sobre Jesús? A ver, escríbanlo que yo lo voy a leer. Evidentemente, la principal fuente es la fuente bíblica, específicamente los evangelios y otros escritos que también están en el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, nos van diciendo datos sobre la persona histórica de Jesucristo. Pues de allí se sacan datos, ¿no? Elementos para armar una biografía de Jesús. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con los datos que se toman de los escritos bíblicos para armar el perfil histórico de Jesucristo. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Pues por una razón muy simple, porque los evangelios y los demás escritos de la Biblia no tuvieron como objetivo armar una biografía de Jesucristo. Los evangelios no son biografía de Jesús, ¿ya? No son una biografía, son testimonios de fe acerca de Jesucristo, en el que se habla de él de una manera, digamos, catequética, ¿no? Los escritos, los evangelios tenían como finalidad que las personas de esa época, de los primeros siglos, cuando se escribieron estos textos, los leyeran, creyeran en Jesucristo, ¿no? Creyeran que es el Hijo de Dios, el Mesías, y se adhirieran a la iglesia. Entonces, no todo lo que está escrito en el Evangelio tiene carácter histórico. Ojo, no todo lo que está escrito en el Evangelio tiene carácter histórico, entendiendo historia como lo hacemos hoy nosotros, ¿no? Esta ciencia que todo lo que dice tiene que ser demostrado. Pues no todo lo que dice los evangelios se puede demostrar con este carácter científico, ¿no? Por lo que les digo, por lo que les acabo de decir, porque son escritos que tenían otra finalidad.
convencer a las personas de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que valía la pena seguirle. Pues a veces, los autores de los evangelios, eh, como recurso, ¿no? Como recurso para lograr sus fines, armaron relatos que, aunque se basan en un hecho histórico, la manera como lo cuentan ya no es tan histórica. Entonces, por eso, en el caso de los evangelios, como fuente literaria, hay que tener cuidado con lo que se coge. Sí hay detalles en los evangelios, sí hay detalles que nos pueden servir para armar la vida histórica de Jesucristo. Pero no es la única fuente literaria, ¿no? Así como existen las fuentes bíblicas, felizmente también hay textos extra bíblicos, ¿no?, que no se encuentran en la Biblia, textos que no se encuentran en la Biblia, que también nos hablan de Jesús. Y esos textos que no se encuentran en la Biblia, como por ejemplo los evangelios apócrifos, ¿no?, los podemos dividir en fuentes cristianas y no cristianas. Sepan ustedes que así como hay evangelios apócrifos, o sea, textos que hablan de Jesús, pero que no llegaron a formar parte de la Biblia, ¿ya? También existen fuentes no cristianas, como por ejemplo anales judíos, ¿no?, escritos de los romanos, donde se menciona a Jesucristo. Miren, esto es interesante. Habrán ustedes escuchado, por ejemplo, hablar de un historiador llamado Flavio Josefo. Él no era judío, perdón, no era cristiano. Sin embargo, escribió una historia judía, y dentro de esa historia judía menciona a Jesucristo. Y es curioso porque el hecho que un no cristiano hable de Jesucristo, por lo menos nos da la seguridad de que fue un personaje histórico. Lo digo porque fíjense que incluso hasta hoy hay mucha gente que duda de que Jesucristo haya sido un personaje histórico, ¿no? Pero las fuentes no cristianas lo, lo demuestran, ¿no? Y por último, para armar la biografía de Jesús, también se utiliza fuentes científicas. Fuentes científicas. ¿A qué me refiero con fuentes científicas? Bueno, pues aportes de la arqueología, de la historia, la geografía, la sociología. La arqueología, por ejemplo, ha aportado mucho en la investigación sobre el Jesús histórico, ¿no? Cosas que se han encontrado. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces, a continuación vamos a mencionar los datos que, según la mayoría de investigadores, ofrecen un alto grado de solidez histórica. Esto es importante. Lo que yo les voy a compartir es lo que, a juicio de los investigadores, ¿no?, como una especie de consenso, se puede decir con seguridad histórica sobre Jesús. Que no es lo único que se puede decir sobre Jesús, pero digamos que es lo más seguro, ¿no? Lo que históricamente. Ahora, seguro alguno de ustedes se va a sorprender de que aquí falten datos, falten detalles que se mencionan en los evangelios, qué sé yo. Pero bueno, yo me estoy fijando solamente en aquellos datos que tienen seguridad histórica. Seguridad histórica. Lo que no es tan seguro desde el punto de vista histórico, yo no lo estoy considerando, aunque hago la salvedad. Puede haber sucedido, puede haber sucedido. Muy bien, empezamos. Lo primero que tenemos que decir sobre Jesús tiene que ver con su nacimiento, ¿no? Eso es un dato histórico. Jesús nació. Eso es histórico. La encarnación del Hijo de Dios fue un evento histórico. Dios entró en la historia. Tal cual. Ya esto es un dato como para meditarlo y darle vueltas horas y horas y horas en la capilla, ¿no? Lo que celebramos en Navidad. Cómo Dios, siendo o perteneciendo a las realidades metahistóricas, ¿no?, perteneciendo a las realidades espirituales, ¿no?, pudo haberse metido en la historia humana y haber compartido la historia y haber dejado vestigios de esa historia, ¿no? Es lo más interesante. Sobre el nacimiento de Jesús, ¿qué podemos decir? Que nació cuando en Roma gobernaba el emperador Augusto y, ojo, nació
antes de la muerte de Herodes el Grande. Yo no sé, los que estuvieron en el primer tema, cuando estaba hablando un poco de la organización política de Palestina en tiempo de Jesús, recordarán que yo dije, Roma era el imperio que gobernaba Palestina, Roma mandaba, el emperador romano mandaba un procurador, que en este caso era Pilato, ¿no? Por ejemplo, pero dejaba un rey de la propia zona, ¿no? Un rey de la propia zona, un poco para que siga gobernando a sus paisanos, eh, pero este rey era como un rey en pintura que lo único que hacía era trabajar más para los romanos que para su propio pueblo, ¿no? Y eh, cuando Jesús nace, el, el, el rey de los judíos era Herodes el Grande. Luego Herodes el Grande va a morir y todo su reino lo va a repartir entre sus 4 hijos. Uno de sus hijos se llamó Herodes también, como su papá. Esto ya no era Herodes el Grande, era Herodes Antipas, ¿ya? El hijo de Herodes el Grande. Y este Herodes Antipas fue el que conoció a Jesús cuando estaban en el momento de su pasión. Pero acá estamos hablando del papá, Herodes el Grande. Este Herodes el Grande era tan grande su testarudez, digamos así, ¿no? Que fue el que mandó matar a los niñitos, ¿no? A los inocentes. Bueno, este Herodes. Y acá ustedes se pueden sorprender, aquí lo que dice aquí, si Jesús nació mientras reinaba Augusto y antes de la muerte de Herodes, y Herodes murió en el 4 antes de Cristo, entonces, ¿por qué nosotros decimos que Jesús nació en el año 0? ¿No? En los evangelios se nos dice que cuando Jesús nace todavía reinaba Herodes el Grande. Y resulta que la historia nos ha dicho que Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo. Lo que nos hace suponer que en realidad Jesús no nació en el año 0, en el año que se puso como 0, ¿no? Sino que nació unos años antes, ¿no? Los historiadores coinciden en situar el nacimiento de Jesús entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Antes de Cristo, esto es curioso, Cristo nació antes de Cristo, pero bueno, parece que en el siglo IV, un monje, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero de repente alguno me lo puede soplar por allí. Chuno, tú que estás allí, sóplame el nombre del monje al que le encargaron hacer el recuento y establecer el año en que nació Jesucristo. Ese monje dijo, bueno, según mis estudios, Jesús nació aquí, en este punto, y a ese punto le pusieron el año 0, y de ahí empezó a contarse, ¿no? Ahora, mucho tiempo después, muchos siglos después, cuando volvieron a repasar los estudios de este monje, se dieron cuenta que este monje se equivocó y Jesús no había nacido en la época que él había puesto como año 0, sino que le habían fallado los cálculos y resulta que Jesús había nacido un tiempo antes, ¿no? Pero claro, vete tú a cambiar todas las fechas, a retrasar todos 6 años, yo no habría nacido en el año 1979, ¿no? ¿Quién va a cambiar todas las fechas ahorita, no? Ya el descubrimiento de América no hubiese sido en 1492, ¿no? A aprenderse otra vez todas las fechas. Entonces, la gente, los encargados de esto dijeron, mira, vamos a dejarlo ahí, solo que aclaremos que Jesús no nació exactamente en el año 0, sino un poquito antes, ¿no? Y acá hay otro detalle. Dicen muchos estudiosos, esto es una tesis que se está poniendo cada vez más en boga, ¿no? Que Jesús aparentemente nació en Nazaret, no tanto en Belén, aunque en la Biblia, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Lucas digan que Jesús nació en Belén, pero probablemente lo hagan por razones teológicas, ¿no? Porque existía pues una profecía del profeta Miqueas. Si ustedes en casa tienen una Biblia en la mano, pueden revisar esa cita, ¿no? Miqueas 5:1, donde se dice pues que el Mesías iba a nacer en la ciudad de David. La ciudad de David era Belén. Luego, cuando se escribieron los evangelios, Mateo y Lucas, que tenían la intención de que la gente reconociese que Jesús era el Mesías, hicieron sus retoques literarios para hacer coincidir el nacimiento de Jesús en Belén, de manera que quienes leyeran este pasaje dijeran, oye, mira,
Este está cumpliendo la profecía de Miqueas, ¿no? Pero bueno, parece que históricamente, Jesús nació en Nazaret. No porque le decían Jesús de Nazaret, le decían Nazareno, ¿no? En esa época no habían apellidos. A la gente se le llamaba por su lugar de origen, ¿no? María Magdalena, porque era de Magdala. Simón de Cirene. José de Arimatea. Y este era Jesús de Nazaret. Por algo dirían de Nazaret, digo yo. Pero bueno, al margen de si nació en Nazaret o en Belén, esto es lo de menos, ¿no? Es un detalle menor. No se preocupen, ustedes sigan cantando sus villancicos eh, en Navidad diciendo que Jesús nació en Belén. Eso no altera nada. Este es un detalle como cultura general, digamos así. Paréntesis. Me acaba de avisar mi secretario, el padre Chuno, que el monje que se me había ido el nombre era Dionisio el Exiguo. Bueno, cultura general. Muy bien. Sigamos. Para que se hagan una idea de qué lugares estamos hablando, van a ver ustedes allí un mapita que nos sitúa geográficamente, ¿no? Belén queda al sur de Palestina, en esa provincia que se llamaba Judea. Nazaret queda al norte, en Galilea. Por eso a Jesús le llamaban Galileo, ¿no? Galileo. Ahí ustedes van a ver en el mapa resaltado por un círculo rojo, dónde están y las distancias, ¿no? De Nazaret a Belén, habría pues una distancia entre 120 y 150 kilómetros, ¿no? 120, 150 kilómetros. Un dato interesante, ¿no? Belén quedaba junto a Jerusalén, como ven ustedes allí, ¿no? Y en Galilea había otras ciudades muy importantes. Otro dato. La lengua materna de Jesús fue el arameo, ¿no? El arameo. Jesús habló arameo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, sin doblaje, pues han escuchado el arameo. Porque esa película sus diálogos están en el arameo original. Entonces, allí ustedes pueden escuchar cómo sonaría la lengua de Jesús, ¿no? Si no la han visto, yo les recomiendo, ¿no? La película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, pero sin doblaje. Si quieren le ponen subtítulos, ¿no? Van a escuchar el arameo original. Es emocionante escuchar esa lengua que hoy es extinta, ¿no? Hoy el arameo no existe, ¿no? Y además, sabemos históricamente que Jesús hablaba el arameo, pero lo hablaba en el dialecto propio de los galileos, que esto era algo que también había dicho antes, ¿no? Los galileos tenían su mote, ¿no? Como los charapas aquí. ¿Cómo sería, pues, el dialecto, ¿no? El mote de los galileos, pero bueno. No se sabe con certeza si Jesús sabía leer o escribir, aunque ya sé que algunos me van a decir, padre, pero en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, Jesús sale escribiendo en el piso, ¿no? En ese pasaje de la mujer adúltera. Y si me preguntas eso, yo te voy a responder, mira, para empezar, no tenemos certeza de que ese pasaje sea histórico. Y segundo, que Jesús esté haciendo figuras en el piso no necesariamente implica que estaba escribiendo, podría estar dibujando, podría estar jugando Michi. Pero bueno, no se sabe con certeza, ¿no? Probablemente sabía leer, ¿no? O sea, algún conocimiento porque tenía contacto con las escrituras, pero también tengamos en cuenta lo siguiente, en ese tiempo los judíos las escrituras se las memorizaban, las leían de memoria, ¿no? Las memorizaban. Entonces, que una persona leyera la Torá, leyera la escritura, no da garantías de que supiera leer, ¿no? Conocía el hebreo porque era la lengua materna y la que se empleaba en las liturgias. Probablemente también habló griego, porque el griego era el idioma comercial en aquella época, ¿no? Era como hoy el inglés. Si tú querías relacionarte con personas de otros países, tenías que hablar el idioma internacional. En ese tiempo era el griego, ¿no? Y lo más probable es que desconociera el latín. El latín solo lo hablaban los romanos, ¿sí?
parece que Jesús no lo hablaba, ¿no? Otro detalle tiene que ver con su vida en Nazaret. Su vida en Nazaret. Le llamaban Nazareno porque vivía en Nazaret, ¿no? Y Nazaret era un pequeño poblado que ni siquiera tenía buena reputación. Yo creo que en Nazaret, en la época de Jesús, era un pueblito que a las justas tenía 30 casas, ¿ya? Pequeñísimo, que no tenía ninguna importancia histórica, geopolítica, nada. Pues allí Jesús pasó su infancia, su juventud, los primeros años de su vida. Y era un pueblo netamente rural, netamente rural. Nazaret quedaba al borde del lago de Galilea. Miren, no sé si ustedes pueden ver la foto que está detrás de mí, ¿no? Me he hecho un pequeño viaje precisamente a Nazaret, y lo que ven ustedes atrás es el lago de Galilea. Ese que está atrás es el lago de Galilea, o lago de Genesaret, o lago de Tiberíades, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, en las orillas del lago, ¿no? Será por acá, más o menos, ¿no? Las orillas del lago quedaba un montón de pueblitos, pues uno de ellos era Nazaret, o de repente en la otra orilla, ¿no? O sea, para el lado de acá. Mira que me he tenido que ir hasta Nazaret para que salga la charla decente. Bueno, Nazaret era un pueblo netamente rural, ¿no? Vivían de la agricultura, de las cosechas y estas cosas, y eso se nota porque la mentalidad de Jesús es netamente rural y muy poco urbana, netamente rural. Lo notamos en los discursos, ¿no? Las parábolas, ¿se han dado cuenta cuántas parábolas menciona Jesús y que tienen que ver con la vida del campo? A ver, sóplenme, escriban, ¿cuántas parábolas menciona Jesús que tienen que ver con la vida rural? Que yo me acuerde, a ver, el grano de mostaza, el sembrador, el trigo y la cizaña, los viñadores asesinos. ¿Qué más? A ver, pueden escribirlo, que yo me entero aquí. Bueno, la cosa es que casi siempre cuando Jesús hablaba, afloraba su mentalidad rural. Claro, pues que así nos pasa a todos. Hablamos de lo que sabemos, ¿no? Hablamos de lo que sabemos. Entonces, lo más normal es que Jesús hablara de su mentalidad rural. Era lo que conocía. Trabajó como artesano y se educó en el seno de una familia judía. Muy bien. Aquí viene ahora una parte importante. Me estoy preocupando porque ya son 8:30 y no voy ni por la mitad. Voy a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Aquí viene un punto importante, el encuentro con Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que pasó? No sé si ustedes se pueden dar cuenta que en la vida de Jesús hay un parteaguas, hay un antes, un antes y un después, hay un evento que es como un punto bisagra en la vida de Jesús, que tranquilamente divide la vida de Jesús en un antes y un después. ¿Y cuál es ese evento? Su encuentro con el Bautista, con su primo. En un tiempo determinado, Jesús oyó hablar de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista promovía un movimiento de conversión en el Jordán. Ya Juan el Bautista tenía fama, Jesús todavía estaba en su tallercito, ¿no? Una vida común y corriente en su casa, pero le llegaban las noticias, oye, en el desierto hay alguien que está hablando, está diciendo cosas importantes, un hombre de Dios, está hablando de conversión, está hablando del advenimiento del reino de Dios, y probablemente esto a Jesús le interesó. Pienso yo, esto es una idea personal, ¿no? Esto es una idea mía de mí, como dicen en mi pueblo, que Jesús, ya siendo adulto, 20 y tantos años tendría acá el hombre, ya iba sintiendo en su interior una llamada de Dios, su dimensión divina, le hablaba, le movía y no lo dejaba quieto probablemente. Y cuando escuchó a su primo y escuchó lo que su primo hablaba, probablemente ese mensaje de Juan con lo que él sentía hicieron clic. Por eso
Jesús dejó todo y se fue a escuchar al Bautista. Dejó su aldea, escuchó el mensaje del Bautista y como un gesto de renovación, de conversión, un gesto de que tenía la intención de comenzar una nueva etapa en su vida, recibió esa especie de bautismo, ¿no? En el río Jordán. Entonces, allí Jesús vivió una experiencia religiosa muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que ya ni siquiera volvió a su casa, a su familia, ni siquiera para decir chao María. Más bien de allí se fue al desierto. Y del desierto empezó una actividad misionera itinerante que terminó con su muerte, ¿no? Entonces, este momento en que Jesús se encuentra con el Bautista es importante. Muchos autores incluso dicen que aquí Jesús encontró o corroboró lo que él ya sentía en su interior, esta especie de vocación, su identidad de hijo de Dios, lo que Dios le pedía. De repente, con el Bautista, escuchando al Bautista, se terminó de convencer, de repente. Por eso ya no dudó más y no volvió. Empezó una actividad y una vida completamente distinta. Y bueno, ¿qué pasó después? Lo que pasó después es que Jesús rompe con su familia, ¿no? Es más, por ejemplo, si nosotros vemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 21, nos vamos a dar cuenta que su familia más cercana ni siquiera le apoyó en esta actividad que él empezó después de su encuentro con el Bautista, ¿no? Esta actividad de profeta itinerante. Incluso algunos de su familia llegaron a pensar que él estaba loco. Así lo dice, ¿eh? El versículo 21 del Evangelio de Marcos, versículo 21 del capítulo 3. Lo fueron a buscar algunos familiares porque pensaban que estaba fuera de sí. No, digo, oye, pero si este hasta ahora ha llevado una vida normal, claro, de repente la protección estaba por dentro, ¿no? Yo sí estoy seguro de que Jesús por dentro ya iba sintiendo muchas cosas, ¿no? Entonces ya empezó su actividad misionera y su familia no le apoyó. Y Jesús, considerando los lazos de familia como un obstáculo para su misión, se separó definitivamente de su hogar de Nazaret y se marchó a Cafarnaúm, otro pueblito alrededor del lago de Galilea. Y allí Jesús creó nuevas relaciones en torno a él y formó un grupo de seguidores. Sobre su actividad itinerante, hacia el año 27 o 28 Jesús da comienzo a una actividad itinerante que le lleva de Galilea a Jerusalén, donde murió. Pero básicamente si nos atenemos a lo que nos cuentan los evangelios sinópticos, ya saben que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Si nos fijamos en lo que nos dicen estos evangelios, nos vamos a dar cuenta que la actividad itinerante de Jesús mayormente la realizó alrededor del lago de Galilea. Por eso yo me he tenido que ir hasta el lago de Galilea para un poco ambientar el asunto, ¿no? ¿Ven? Acá está. Cafarnaúm está acá. Nazaret está acá. Por acá quedaba Caná. Por aquí quedaba Magdala. Todos estos pueblitos que suenan en el Evangelio, ¿no? Quedaban por aquí. Bueno, Jesús iba siempre acompañado de un grupo de seguidores y aquí viene lo importante, su actividad se centraba básicamente en dos cosas: curar enfermos y anunciar el reino de Dios. Ahora vamos a profundizar un poquito más este asunto. Primero miremos un mapita, ¿ya? Miremos un mapita para una vez más ambientarnos, ¿eh? Fíjense dónde queda Cafarnaúm. ¿Ah? Ahí está señalado con un círculo rojo. Y luego dónde queda Jerusalén, donde al final, donde termina la vida de Jesús, ¿no? Pero todo lo que está señalado con el círculo amarillo es básicamente donde Jesús realizó la mayor parte de su actividad. Y ustedes van a reconocer allí algunas ciudades, ¿no? Caná, Nazaret, Magdala, Corazaín, Betsaida y otras.
Bueno, sigamos adelante entonces. Les acabo de decir que la actividad itinerante de Jesús se basaba en el anuncio del reino de Dios, ¿no? Eh, para anunciar el reino de Dios, Jesús usaba un lenguaje que era completamente distinto al de los maestros judíos de aquella época. Jesús no fue el único personaje, el único rabino, digamos así, que tenía discípulos, ¿no? En esa época era normal, no habían escuelas, la gente religiosa aprendía con maestros, ¿no? Pero los maestros judíos utilizaban una pedagogía distinta a la de Jesús. Los maestros judíos hablaban exclusivamente de la ley, exclusivamente de la ley. Moisés dijo tal cosa y explicaban esa ley. Moisés dijo esta otra, explicaban esta ley. Esa era la formación. Sin embargo, Jesús no. Jesús habla de la vida. Muy poco usa la ley, muy poco. La respeta, por supuesto que la respeta, pero usa muy poco la ley. Jesús hablaba de la vida y de la vida sacaba las enseñanzas, ¿no? Entonces, su manera de hablar del reino de Dios, era poniendo la vida como ejemplo. Y eso tiene una explicación muy lógica y muy teológica. Para Jesús, el reino de Dios es esta vida, este mundo transformado según los criterios de Jesucristo, ¿no? Mucha gente piensa que el reino de Dios es el más allá, ¿no? Lo confunden con reino de los cielos. Pero para Jesús no. Es cierto que la plenitud de este reino se dará al final de los tiempos, ¿no? Pero para Jesús, ¿no? Para Jesús, cuando él hablaba del reino de Dios, él en principio pensaba en este mundo, su mundo transformado, planificado. Imagínense ustedes un lugar donde todo el mundo viva según los criterios de Dios, ¿no? ¿Cómo sería ese lugar, ¿no? ¿Qué características tendría? Pues eso era el reino de Dios. Jesús, por eso, cuando hablaba del reino de Dios, pues lo hacía usando un lenguaje cotidiano, parábolas y aforismos muy conocidos por la gente, ¿no? Muy poco hablaba de la ley, o la usaba muy poco, digamos, ¿no? Y bueno, en su predicación ocupa un lugar central la experiencia de un Dios Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Esto es importante, porque dentro de su predicación del reino de Dios, Jesús nos presenta a un Dios completamente distinto como lo entendían los judíos y sus paisanos de aquella época. Él nos habla de un Dios que es Padre, así le llama. Gracias a Jesús nos enteramos que existe un Padre, que en Dios hay un Padre y que Él es el Hijo. Eso fue una novedad. No lo sabíamos, nos lo dijo Jesús. Y además nos habla de un Padre, de un Dios que tenía características específicas, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces no es un Dios justiciero, que no es un Dios al que hay que pagarle tributo, que no es un Dios al que hay que convencer con nuestros actos, ¿no? No, sino que es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, que es una manera muy hebrea de decir, Dios los quiere a todos. Dios los quiere a todos. Y es la predicación de Jesús novedosa, porque lo dijo en un contexto judío en el que la idea era si tú eres bueno, Dios te quiere, si tú eres malo, Dios te castiga. No, aquí viene Jesús y rompe ese esquema y nos habla de un Dios distinto, ¿no? Nos invita a entrar en esta dinámica del reino y nos habla de un Dios compasivo que perdona, que es capaz de cargar sobre sus hombros a aquel que se perdió como la oveja, que es capaz de recibir entusiasmado al hijo pródigo que se equivocó y se extravió, y que por tanto se pone como ejemplo para nosotros poder perdonar también a los demás, ¿no? En esto consistía la predicación de Jesús, que repito, fue completamente novedosa para su tiempo, completamente novedosa. También, junto con esta predicación del reino de Dios, ojo, todo lo que Jesús hacía era para demostrar
que el reino de Dios comenzaba con él, que este cambio del mundo, cambio de las realidades, cambio del pensamiento, comenzaba con Jesús. Todo milagro, toda parábola, todo gesto tenía como finalidad evidenciar ante los demás que el reino de Dios estaba comenzando. Junto con eso, junto con su predicación del reino, Jesús se apoyaba en una actividad curadora, ¿no? Dice aquí, aunque es difícil precisar el grado de historicidad de algunos relatos evangélicos, no hay duda de que Jesús realizó curaciones de diversos tipos y que fueron consideradas milagrosas. Ojo, que no se me malentienda. ¿Jesús hizo milagros? Sí, rotundamente sí. Pero los milagros fueron como nos lo cuentan los evangelios. No sé. Probablemente no tanto. Probablemente muchos relatos de los milagros hayan sido sobredimensionados porque, repito, la idea era causar un impacto en la persona de aquella época para que crea en Jesús. Pero eso no quiere decir que Jesús no haya hecho milagros, ¿no? Una cosa es el hecho histórico, otra cosa es cómo te lo cuenten. Jesús se ganó una fama de curandero, ¿no? De curandero. Esa era su fama. Y probablemente la gente le seguía más por su fama de curador. ¿Dije curandero? Bueno, curandero, curador, ¿no? Supongo que ustedes me entienden. La gente le seguía básicamente por eso, ¿no? Y Jesús tampoco le molestaba, ¿eh? Alguna vez, según el Evangelio de San Juan, Jesús se molestó porque lo seguían por los milagros nada más, pero salvo eso, Jesús no se molestaba por este asunto. Bueno, Jesús presentó estas curaciones como signos de la llegada del reino de Dios a los sectores más hundidos en el sufrimiento. Otro asunto sobre la vida de Jesús. Ya voy terminando. Jesús adoptó una conducta extraña y provocativa. Rompía a menudo los códigos de comportamiento vigente de la sociedad. Esto también era evidencia de que el reino de Dios estaba comenzando. ¿Ya? En la época de Jesús existía una manera específica de vivir la religiosidad, ¿no? Muy pegados a la ley. Había una estructura social muy bien definida, como lo expliqué hace 2 semanas, ¿no? Una pirámide social donde los campesinos, los pobres, las viudas, los niños, los extranjeros quedaban en la parte más baja, ¿no? La parte más miserable de la sociedad. Bueno, precisamente Jesús irrumpe en la escena pública, en la escena social, en la escena religiosa y pone de cabeza todos estos códigos de comportamiento. Y precisamente todas aquellas cosas que eran sagradas para los judíos, Jesús las empieza a romper, un poco para evidenciar que empezaba un tiempo nuevo, donde los códigos ya no eran los mismos de antes, los que manejaban los judíos, sino que ahora lo que imperaba era el amor, una de las características principales del reino de Dios. Por eso no practicaba las normas de pureza. Oye, que tienes que lavarte las manos antes de comer. Jesús no se las lavaba. Ojo que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, se nos habla de una norma ritual de lavarse las manos. ¿Ah? Los judíos no se lavaban las manos porque querían prevenir el contagio del coronavirus. Se lavaban las manos por una cuestión ritual. Hay que estar puro antes de comer, ¿no? Pero Jesús no. Tampoco practicaba ayuno. Que no puedes hacer esto el día sábado. Jesús curaba en sábado. Que no te puedes juntar con la chusma. Jesús se juntaba y comía con recaudadores de impuestos, con prostitutas, trataba con gente marginada, etcétera, etcétera, ¿no? El reino de Dios es para todos, ¿eh? Lo evidenciaba con su vida y lo redondeaba con su predicación. Aparte, Jesús tuvo la intención de crear una comunidad que fuese con su manera de vivir el reflejo de este nuevo sistema, de este nuevo mundo que estaba empezando, ¿no? Creó una comunidad y esa comunidad tenía que expresar con su estilo de vida estas nuevas características del reino. Entonces llamó a algunos para que sean sus seguidores y otras personas se le fueron juntando y al final pues, Jesús tenía todo un manchón que le seguía. Cuando digo todo un manchón,
No piensen pues que es como dice el Evangelio, que lo seguían 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿no? No era tanto así. Pienso que difícilmente en un pueblito de esa época había 5.000 hombres, pero le seguía un grupo de gente, ¿no? Le seguía un grupo de gente. Fíjense, no sé si ustedes ven allí una serie de círculos concéntricos. Esto es para un poco graficar los tipos de discípulos que tenía Jesús. Los más cercanos a Jesús eran los 12, y así se les llamaba, los 12. Era como una institución cerrada, nadie entra, nadie sale. Eran 12, y ya sabemos quiénes eran. Pero junto a los 12, ¿no? Había otro grupo que en los evangelios aparece con este nombre, los discípulos de Jesús, ¿no? Era un grupo itinerante, o sea, aparte de los 12 que iban con Jesús a todos lados, había otro grupo de personas que también lo seguían. Jesús se iba a este pueblito, vámonos todos con Jesús. Jesús se iba a otro pueblito, vámonos con Jesús. Lo seguían. Entonces, en la Biblia, en los evangelios se les llama los discípulos. Y luego, otro grupo de seguidores tenía Jesús, que simplemente en los evangelios se les llama así, simpatizantes. Ellos no eran seguidores de Jesús en el sentido literal de la palabra, o sea, no iban detrás de Jesús en sus correrías evangélicas. Simpatizaban con Jesús, le querían, pero no es que habían dejado su casa para ir detrás de él. Si Jesús llegaba por ese pueblito, seguro lo recibían con mucho cariño y lo escuchaban, pero no es que dejaban su casa y se iban como los discípulos, por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense, Jesús empezó a tener seguidores, tenía fama de curador, milagrero, predicaba cosas contrarias, nuevas, pero contrarias a los esquemas religiosos de su época, a los esquemas sociales, y esto causó, pues, evidentemente, reacciones ante Jesús, ¿no? Hubo un sector de la sociedad judía al que no le gustó ni Jesús ni lo que él hacía, ¿no? Jesús movilizaba masas importantes y esto lo convertía precisamente en un personaje peligroso para las autoridades. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco que, cuando estábamos en Semana Santa, me parece que el miércoles santo, leímos en el Evangelio, el pasaje del Evangelio de San Juan, ese que está allí, capítulo 11, donde el sumo sacerdote, Caifás, la carita que ven ustedes ahí es el Caifás de la película Jesús de Nazaret de Sefirelli. Caifás dice: ustedes no se dan cuenta que si el proyecto de este hombre sigue creciendo, pueden destruir nuestro país y luego vienen los romanos y nos destruyen más todavía. Mejor vamos a matarlo porque conviene que un hombre muera por todo el pueblo a que todo el pueblo perezca, ¿no? Lo que nos da a entender de que, claro, la presencia de Jesús era amenazante para estas autoridades, ¿no? Jesús estaba resquebrajando lo que ellos consideraban más sagrado. Y no fue bien recibido por sus convecinos, menos cuando fue a Jerusalén. Jerusalén era el centro del culto judío, ¿no? Y Jesús se había metido muchas veces con el culto, ¿no? Sintió la oposición de los dirigentes religiosos, tanto de Galilea como en Jerusalén, y lo acusaban de lo que sea. Lo acusaban de lo que sea, de endemoniado, de que comía con pecadores, de que no cumplía la ley, o sea, le buscaban a sin razón. Y al parecer Jesús también se la buscaba, ¿no? No tuvo miedo, de generar este tipo de reacciones, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. En la primavera del año 30, Jesús subió a Jerusalén, donde estaba Pilato y donde estaba Caifás. Jesús realizó, aparte, miren, ya la cosa estaba un poquito caldeada con Jesús, y para colmo Jesús realizó un gesto hostil en el templo, que luego provocó su detención. ¿Cuál fue ese gesto hostil en el templo? Pues el que ustedes ya saben, esto que nosotros llamamos la expulsión, ¿no? La expulsión del templo. A raíz de esto, lo arrestaron, ¿no? A raíz de esto lo arrestaron. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Un primer juicio ante el Sanedrín,
un segundo juicio ante Pilatos. Ahí habría muchas cosas que decir, pero ya se ha cumplido casi la hora y no me puedo alargar. Terminaré diciendo que Jesús murió crucificado. Esto también es histórico, ¿eh? La muerte de Jesús fue por crucifixión. Está atestiguado incluso en fuentes extrabíblicas, aproximadamente el 7 de abril del año 30, no 33. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que el año 30, si tomamos en cuenta que Jesús nació en el año 0, ¿no? Si retrasamos un poquito la fecha y ponemos a Jesús en el verdadero año en que nació, vamos a ver que Jesús murió un poquito más grande, ¿no? Pero eso sí, parece que fue el 7 de abril. 7 de abril, un día de luna llena. Por eso siempre nosotros la Semana Santa la celebramos un día de luna llena, el Viernes Santo, ¿no? Al parecer Jesús contó con la posibilidad de su muerte violenta y celebró una cena de despedida con sus discípulos, que es una cena donde tuvo este gesto eucarístico, ¿no? Del pan y el vino, y donde Jesús hizo este gesto de lavar los pies de sus discípulos y se mandó con un discurso que debe ser de los más hermosos que hay en la Biblia, discurso de despedida, que ocupan los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, y que estamos leyendo estos días en las misas, ¿no? Jesús da sus últimas recomendaciones, ahí da su herencia. Lo mejor lo dejó para el final. Recomendaciones hermosas, ¿no? Y por último, para no dejar de lado la resurrección, que es un evento importante, pero como estamos hablando básicamente de las cuestiones históricas, solamente de la resurrección voy a decir que es posible verificar históricamente que entre los años 35 y 40, los cristianos de la primera generación confesaban con diversas fórmulas la convicción de que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos, ¿no? Esa era una convicción, lo tenían tan claro, que lo repetían a cada rato, aparece atestiguado de muchas maneras, lo que nos da una gran garantía de su veracidad histórica, ¿no? Ahora, aparentemente el único vestigio que hay de la resurrección es la sábana santa, ¿no? Si es que la sábana santa resulta siendo la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, sería el único vestigio histórico. Si no, bueno, cuando ustedes vayan a Jerusalén, podrán entrar en una basílica que se llama así, Basílica del Santo Sepulcro, donde supuestamente está la piedra donde pusieron el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero de que Jesús resucitó, resucitó. El problema es que es difícil encontrar evidencias históricas porque la resurrección, aun cuando se dio en la historia, la resurrección es un evento metahistórico. Pero bueno, lo dejamos ahí. Ahora sí, ya son las 9, con las justas va a dar tiempo para solo unas cuantas preguntas. Lamentablemente, me extendí demasiado. Si alguien tiene preguntas, las paso a responder. Solo si hay. A ver. ¿Alguna pregunta? Si no me hacen preguntas, yo puedo pensar dos cosas. O se entendió todo, o no se entendió nada. Entonces, si no me hacen preguntas, me voy a quedar con la duda. A ver. Por cierto, estas diapositivas que les acabo de presentar, a partir de mañana van a estar colgadas en la página web de la congregación. Entonces ahí van a encontrar el video de esta charla más las diapositivas que pueden descargar, ¿ya? Esto les puede servir para cuando a ustedes les toque dar una catequesis, una charla, para los profesores de religión, qué sé yo. No voy a cobrar derechos de autor por las diapositivas, ¿ya? Pero a partir de mañana entran a cmperu.com.pe y buscan ahí el enlace y pueden descargar las diapositivas. A ver, ¿qué dice aquí? No se supone que murió Jesús a los 33 años, luego en qué momento se indica
a qué cita que Dios ha resucitado a Jesús. Pues mira, Magali, no entiendo muy bien tu pregunta, la verdad. ¿No se supone que murió a los 33 años? Bueno, acabo de decir que históricamente las fechas no cuadran, no necesariamente murió a los 33, pero la verdad es que es lo de menos, ¿no? Que haya muerto a los 33, a los 32, a los 31, a los 30. Muchas cosas de Jesús se creen más por tradición, más por costumbre que por veracidad histórica, ¿eh? Eso es cierto. Entonces hay que tener cuidado. Pero la verdad es que la edad en que haya muerto Jesús es un poco relativo, no es tan importante, ¿no? La persona de Jesús trasciende este dato, ¿no? Se ha podido verificar históricamente la vida de Jesús años antes de su vida pública. Mira, es muy difícil. Es muy difícil tener datos de la vida histórica de Jesús, de su niñez y su juventud, por ejemplo. Por una razón. De repente, los primeros cristianos que hablaban de Jesús, que escribieron los evangelios, de repente tenían datos de Jesús de esa etapa de su vida, de repente. Estaban con María, María les pudo decir algo, ¿no? Pero al momento de escribir los evangelios, estos evangelistas decidieron poner lo que ellos consideraban más trascendente, más importante para los fines que querían lograr. Yo lo dije al inicio. ¿Qué es lo que ellos querían lograr? Pues que las personas se adhirieran a Jesús, que creyeran en Jesús. Entonces, de repente, hubo datos que no consideraron, que no pusieron en los evangelios. Y resulta que de repente por ahí habría algún dato de esta parte de la vida de Jesús, y al no ponerlos ellos en los evangelios, pues se perdieron en el tiempo. Y hoy difícilmente podamos conocerlos, ¿no? A mí también me gustaría saber qué fue de Jesús en esa época, pero lamentablemente no se conoce, ¿no? Y quedará ahí, tanto que esta época de Jesús, a esa etapa de su vida se le llama eh, la edad oculta, la época oculta de la vida de Jesús, ¿no? A ver, ¿cómo se podría reconocer los aspectos históricos de la vida de Jesús en los evangelios apócrifos? Pues mira, de la misma manera como se reconoce lo histórico en los evangelios canónicos, ¿no? Eh, Hace falta un poquito de cultura bíblica, ¿no? Un poquito de conocimiento de formación bíblica para poder reconocer que lo que se dice en los evangélicos es histórico y que es producto de la reflexión de los cristianos, ¿no? Sobre Jesús. Los evangelios apócrifos aportan también datos de la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, mira, se me viene a la mente ahorita un evangelio apócrifo que se llama el Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago tiene dos datos de la vida de Jesús que tienen eh, mucha probabilidad de ser históricos. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen, de María. Eso no está en los evangelios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que los abuelos de Jesús se llamaban Joaquín y Ana? Eso está en el Protoevangelio de Santiago. Y otro dato, esto que nosotros rezamos en el Vía Crucis, esta mujer que cuando Jesús cae se acerca y le limpia el rostro a Jesús, y luego el rostro de Jesús queda grabado en la toalla, ¿no? La Verónica. Eso no está en los evangelios canónicos, está en el Protoevangelio de Santiago. Entonces, hay datos, ¿no? Ahora, no todo. Este mismo Protoevangelio de Santiago nos cuenta que Jesús, de niñito, estaba jugando con un amiguito. O sea, no lo cuenta así tal cual, estoy parafraseando, digamos, ¿no? Estaba jugando con un amiguito, que estarían jugando, la cosa es que el amiguito le hizo trampa, le ganó en el jueguito que Jesús, qué sé yo, y Jesús se molestó y lo convirtió en piedra. Entonces uno escucha estas cosas y dice, mira, esto no puede ser histórico, ¿no? Esto no puede ser histórico. De repente lo escribieron con la intención de resaltar el poder de Jesús, pero histórico no es. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? A ver, en el libro de Lucas 4, 17 y 19 dice, le pasaron el libro al profeta Isaías, Jesús desarrollando el libro encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
Aquí se puede decir que Jesús leía. Pues sí, se puede decir que Jesús leía, mi querido Juan Carlos Luna, ¿ya? Pero también, también ten en cuenta lo que dije hace ratito, ¿no? Los judíos se sabían las escrituras de memoria, de memoria. Y este pasaje en concreto del capítulo de Isaías, del libro de Isaías, capítulo 61, ya era uno de los pasajes más conocidos para todo judío. O sea, así como nosotros los cristianos tenemos pasajes de la escritura que se nos ha grabado en la cabeza, se nos lo tenemos bien grabados, ¿ya? Los judíos tenían pasajes también que eran como parte de su ideario religioso. Y uno de ellos era este, Isaías 61, porque es una cita, un pasaje mesiánico. Entonces, ¿que lo pudo leer? Pues sí, lo pudo leer. Pero lo puedo recitar de memoria también, porque lo venía escuchando de niño. Ellos lo recitaban a cada rato. Así que bueno, lo dejo allí. Además, yo he dicho que no se sabe a ciencia cierta si sabía leer o escribir, ¿no? A ver. Los evangelios sinópticos que contienen solo breves escritos acerca de Jesús nos ayudan a meditar. ¿Debemos seguir así? Claro, porque miren, la comunidad cristiana ha considerado todos los evangelios tal como están, lo que tiene histórico, lo que no tiene histórico, lo que tiene reflexión, lo que tiene de adorno, así como están, tal como están, los han considerado como canónicos, como normativos para nuestra vida. Todo eso es palabra de Dios. Por lo tanto, no solamente sirve para nuestra meditación lo que se considera histórico, sino lo que se piensa que es histórico. Los primeros cristianos y los judíos no entendían historia como lo entendemos nosotros, ¿no? Si tú me dices esto es histórico hoy, yo digo, yo entiendo, bueno, si me está diciendo que eso es histórico, quiere decir que eso está demostrado, que sucedió. Pero en esa época no era así. La historia no era científica. Si se creía que sucedió, pues sucedió. Entonces el judío o el cristiano de aquella época no se preguntaba si realmente eso sucedió o no. Se preguntaba más por el significado del hecho. Y nosotros entendemos los evangelios así. Esto que les estoy contando es un poco para entender la persona de Jesús, ¿eh? Un poco de cultura teológica, pero eh, para enriquecer nuestra vida espiritual no solamente es lo histórico, es todo lo que dicen los evangelios, todo es palabra de Dios, todo, hasta el punto, hasta la coma, todo es palabra de Dios. Bueno, hay muchas preguntas, pero como comprenderán, pues yo no puedo responder todas y tampoco me las sé todas, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. Les agradezco por su compañía. La próxima vez que me toque, que no sé cuándo será, hablaré de la otra dimensión de Jesucristo, su dimensión divina. ¿Ya? Hemos hablado ahora de Jesús histórico, ahora vamos a hablar del Jesús de la fe. ¿Qué es lo que la iglesia cree sobre Jesús? ¿Qué es lo que la iglesia cree? Es un tema un poquito más difícil, pero veremos cómo sale. ¿Ya? Muchas gracias, que tengan ustedes buenas noches y para terminar les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Buenas noches a todos.